Yo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la segunda fecha de Club eRacing Latam. Hoy nos toca en el circuito de Dímelo, Jeddah, uno de mis Héctor, ¿cómo estás, favoritos. Creo que los que me conocen saben que me caracterizo siempre por ser muy competitivo en las pistas con curvas rápidas como Spa, Qatar, Australia, Austria y aquí en el circuito de Corniche. Entonces esperemos que hoy no sea la excepción y que estemos ahí en el mix luchando por la victoria o por un posible podio. Bueno, este es el campeonato de pilotos y el de constructores. Como pueden ver, estamos liderando el de pilotos, justo por delante de ambos chicos de Alpine, y estamos en la segunda posición en la de constructores. Entonces la idea hoy es sumar bastantes puntos para intentar llevarnos la primera posición en la de constructores y que yo pueda mantener la de pilotos, también que mi compañero Phoenix pueda subir algunas posiciones. Entonces cerramos el primer intento con 27-0, la verdad muy rápido, me sentía muy cómodo y se notaba en los tiempos porque hice la vuelta más rápida, siendo el único piloto que no estaba con rebufo dentro de los más rápidos, que siempre estamos ahí luchando por la victoria, y seguía marcando las mejores vueltas. Entonces era una señal de que el pace estaba ahí. Miren, punto 1 con neumático usado sin rebufo, y todos los demás estaban con nuevo y con rebufo. Entonces esa era una buena señal. Era simplemente cuestión de no invalidar la vuelta, no cometer errores ni tocar el muro. Q3, mi primer intento fue 26.8 si no estoy mal, y bueno, ya estamos on board en la vuelta más rápida. No pude cortar tan bien las dos primeras curvas, pero sin embargo mejoré casi una décima. En la 3 creo que me fui muy precavido para, digamos así, evitar anularla o tocar el muro y quedar DNF, porque quería cerrar un tiempo, por lo menos asegurar, no sé, la primera fila. Igual en esta pista no importa si haces la pole o si quedas en el top 3, creo que hasta la quinta posición cualquiera puede ganar, porque las carreras son muy locas, pasa de todo, sale mucho safety car. Entonces, además de eso, que mi setup era más que todo para el segundo y tercer sector. Me di cuenta desde la quali que venía mucho más descargado que los demás. Si pueden ver, ya estoy mejorando una décima. Entonces, como les dije anteriormente, yo estaba enfocado tratando de no arriesgar de más. Obviamente yo siempre quiero hacer la pole, también por el punto extra que te da en el torneo de campeonatos, pero no estaba arriesgando, o sea, no iba a ser mi PB. Entonces ya venimos finalizando la vuelta, última frenada, tercera, cuarta, quinta marcha. Utilizamos tollers que nos queda, DRS abierto, y vamos a ver con qué tiempo finalizamos. 26.670. Estamos aproximadamente a 2 décimas de mi PB, pero pudimos llevarnos la pole y el punto extra, que es lo importante. Bueno, Bretón se metió entre los dos Alpine y lastimosamente mi compañero de equipo Daniel Romero quedó afuera en Q2. Entonces vamos ahora sí a la carrera. 3, 2, 1. Largamos el Gran Premio de Jeddah, todos con neumático medio. Creo que solamente 2 pilotos por allá en el fondo salieron con puesto duro. Yo creo que el medio duro es la estrategia más segura, porque como les dije ahorita, salen muchos safety car en esta pista, porque no hay casi escapatorias. O sea, literalmente algún error, ya sea propio o de un tercero, literalmente te chocas contra el muro, quedas sin un neumático y sale un safety car. Entonces ya iniciamos. Y bueno, yo por acá venía muy tranquilo en estas primeras curvas, tratando de cogerle nuevamente el feeling al coche en carrera, porque después de la quali completa pues ya uno se acostumbra a ir con el coche muy descargado, pero ya en carrera con el combustible pues se vuelve un poquito más difícil de conducir. Bueno, ya pasando la tercera vuelta, Pinto adelanta a Bretón y también me adelanta a mí con la ayuda del DRS. Y bueno, de aquí en adelante yo me estaba dedicando a estudiar las trazadas de Pinto para ver si él iba más rápido en las curvas, o sea, en el primer sector o en las rectas, para ir, digamos, preparando mi ataque, o para ver dónde le sacaba ventaja yo a él o viceversa, y así estar listo para cuando llegara a la parada de boxes empezar a atacarlo. Entonces ya más adelante en la misma vuelta 3 con el DRS
volví a la primera posición. Literalmente el que está liderando y, o sea, el que está sin DRS, ya sea liderando o no, está indefenso, porque en este circuito las rectas son larguísimas y en este juego también es muy fácil adelantar con DRS. Entonces, si pueden ver, vuelta 5, Pinto y Bretón volvieron a pasarme porque yo estaba desde las 3 sin DRS y ya tenía poquita batería. Entonces Jan se dio cuenta de eso y él empezó a atacarme. Me tocó hacer aquí una maniobra defensiva para que no me pasaran ambos al pin. Entonces Jan sí lo pudo hacer, pero yo adelanté a Pinto, entonces me mantuve en la tercera posición. Así que de aquí en adelante nuevamente voy a hacer lo mismo que estaba haciendo con Pinto, que es analizar a Jan, pero Pinto no me dio tiempo de eso, empezó a atacarme nuevamente y me sacó de pista aquí. A veces no entiendo el racecraft de Pinto, sinceramente. No sé, a veces siento que arriesga demasiado por cosas inútiles. O sea, la pista tiene tantas rectas y él me va a sacar de pista en una curva tan peligrosa, pero bueno. Es lo que hay y espero que cuando sea al revés no me tachen a mí de sucio, porque yo te trato como tú me tratas a mí. Entonces, bueno, vuelta 7 sale un virtual safety car que se termina convirtiendo en un safety car, y pues todos los que estábamos con la estrategia de medio al box para colocar el compuesto duro e intentar ir hasta el final. Intentar no, yo creo que llegamos hasta el final muy fácilmente. Todos paramos, creo que los que habían salido con duro también entraron. Vamos a ver en un minuto. Ok, Pinto, como él estaba con su compañero Jan, pero él estaba atrás de Jan, él va a perder algunas posiciones ahora debido a que van a hacer una doble parada. Bueno, se va el safety car en la vuelta 9 y la verdad me cogieron un poco dormidos, hasta Baumateo casi me adelanta, pero estaba muy cerca y como ustedes saben no me puede pasar antes de la línea de meta, entonces él tuvo que frenar y yo pude mantenerme en la tercera posición. Ok, otra cosa, Bretón en esta carrera estuvo súper rápido, la verdad yo me quedé aterrado. Él se pasó a PC hace poquito y le ha caído muy bien, la verdad, porque dio un salto grandísimo en carrera. En quali ya yo lo vi por ahí haciendo un buen tiempo, pero en carrera la verdad que me dejó con la boca cerrada. Y bueno, salió nuevamente un safety car. Afortunadamente salió, porque si se dieron cuenta yo me había subido al piano y mi coche quedó volando. Entonces salió justo a tiempo para evitar que yo perdiera el DRS. Bueno, en este safety car solamente entró Bretón. Yo sinceramente decidí quedarme en pista porque si ven el minimapa estábamos todos muy cerca y no quería arriesgar a hacer justamente lo que le pasó a Bretón, que él fue el único que entró y quedó muy lejos. O sea, creo que quedó hasta fuera de los puntos. Entonces se va el safety car y relanzamos nuevamente. Recuerdo que Lucas Jan tenía, no sé si era la carga o qué estaba haciendo, pero en el primer sector era rapidísimo, aunque yo lo alcanzaba en las rectas, pero siempre me costaba seguirlo en el primer sector. Bueno, entrando a la vuelta 18, bueno, finalizando 17, Pinto viene atacando a Piana y Piana por defenderse tiene que atacarme a mí. Y si se dan cuenta, yo tengo la batería en el 100%. Yo estaba muy cómodo atrás de Lucas Jan. Entonces, para evitar perder dos posiciones, pues empiezo a usar batería. Pero tampoco quería verme involucrado. No sé, tampoco quería pelear mucho faltando 7 vueltas todavía. Entonces decidí no defender a muerte con Piana. Yo dije, mejor yo me quedo tercero, yo no tengo ningún problema. Igual, en la vuelta 24 yo ataco a Piana. Lo obligo para que ambos adelantemos a Jan en la recta con el DRS. Y así yo quedaría en el escenario perfecto, con Piana liderando la última vuelta y yo segundo. Entonces ese era como mi plan inicial, hasta que en la vuelta 19 Nathan se retira. No sé exactamente qué pasó, pero salió nuevamente un safety car. Entonces ahora yo creo que se venía la decisión más difícil de toda mi carrera. Estando en el podio, no quería entrar y arriesgarme a que los demás pilotos que venían atrás, más que todo, se mantuvieran en pista, porque sí, aquí es fácil adelantar, pero
siempre está el riesgo de cuando tú entres al box y sales con 10, 15 pilotos adelante con neumático más viejo que tú, ellos se van a pelear, eso es por ley. Van a haber muchos incidentes y tal vez te puedas ver involucrado, no sé, puedes perder tu alerón, puedes quedar DNF. Los, no sé, 2, 3 pilotos que no entraron y decidieron quedarse en pista, tal vez saquen ventaja de todo el caos que se forme atrás. Entonces yo pensé en todo eso y decidí quedarme con los neumáticos duros. Bueno, relanzamos nuevamente la carrera y solamente Rappi, Yaum y yo del top 10 creo estábamos con el compuesto duro usado. Entonces yo inicialmente pensé tal vez con Yaum pueda trabajar para intentar no perder tantas posiciones, pero ya desde la primera curva Piana y Jan pasaron a Rappi, luego en la recta todos pasaron a Yaum, entonces ya me di cuenta que sería imposible para mí contenerlos. Entonces lo que se me ocurrió, dije, voy a tratar de quedarme con el DRS. Breton también en algún momento me va a adelantar porque tiene muchísimo grip con los blandos nuevos comparados con mis neumáticos, entonces era imposible que no me pasara y yo tampoco quería gastarme toda la batería porque tenía el presentimiento de que en la última vuelta esos 3 que van adelante se iban a pelear o iba a pasar alguna cosa y tal vez si yo tuviera un poquito más de carga por algún lado tal vez podría volver a caer en el podio. O sea, en ningún momento pensé en la victoria porque pues obviamente no tenía las gomas, pero sí pensaba en la posibilidad de rescatar el podio, sabiendo que Pinto estaba atrás de mí. Ya mi ingeniero me venía diciendo que no tenía nada de batería, si pueden ver estaba prácticamente afuera del DRS, ya ahí mismo ya estaba fuera del DRS. Entonces acá entrando a la última vuelta solamente estaba tratando de no meterme mucho en la pelea de Breton y Piana, porque eso lo que hacía, no, lo único que beneficiaba era a Jan, porque miren que ya él se escapó a prácticamente un segundo. Perdimos mucho tiempo porque Pinto, que estaba un segundo atrás de mí, ya está a 6-7 décimas. Yo venía mirando atrás, preguntándole a mi ingeniero cómo está la carga de Pinto, para saber si ahorrar para defenderme o digamos si él estaba lo suficientemente lejos, yo sí podía gastar mi batería atacando a Piana. Entonces entrando al segundo sector, muchachos, lo mismo que les dije a mitad de carrera, Jan era rapidísimo en el primer sector. Si pueden ver, ya prácticamente sacó a Breton del DRS y eso lo llevó a gastarse toda la batería. O sea, Jan intentando sacarlo, obviamente, Breton ahí al límite y Piana tratando de pasar a Breton. Entonces yo decidí apagarlo porque no tenía neumático para pelearles de tú a tú. La única manera era esto. O sea, yo estaba esperando que se chocaran los 3, yo tenía mucha más batería, pero lamentablemente aquí no tenía por dónde ir. O sea, me tocó empujar a Jan literalmente para que me abriera un espacio y así intentar pasarlo, pero perdimos la carrera por 2 milésimas, chicos, por 2 milésimas. Casi gano la carrera, Mari. Por muy poco, muchachos, nos llevamos una victoria épica estando con neumático duro, viejo, súper usado comparado con 3 pilotos rapidísimos con blandos nuevos. Pero bueno, también creo que fue un golpe de suerte. Si Piana no hubiera hecho el dive boom en la última curva, probablemente yo hubiera terminado P4. Pero bueno, así son las carreras. Creo que también supimos gestionar a la perfección el ERS y también poder mantenernos en el trencito durante esas 2 últimas vueltas fue clave. Así que eso fue todo por hoy, chicos. Quedamos adelante de Pinto, que era pues nuestro rival directo saliendo de Bahrein. Entonces muy contentos, también sumamos un punto extra por la pole. Así que chao, nos vemos en el próximo video.